El aprendizaje en los individuos varía de acuerdo con la edad en que llega la información. Un niño aprende más rápido que un adulto, y es que al no tener nada con qué comparar el nuevo conocimiento, no lo cuestiona, simplemente lo asume y comienza a aplicarlo de la forma correcta. Aún si no comprende el porqué de las cosas, ni siquiera se interesa en saber por qué, solo aplica lo que ha aprendido y experimenta satisfacción solo con haber hecho bien la tarea. Quédate con nosotros para aprender por la palabra de Dios a ser como niños. El hombre y la mujer son llamados a vivir en pareja bajo el pacto matrimonial, de tal forma que se convierten en un solo espíritu, en una sola alma y en un solo cuerpo delante del Padre Creador, lo que requiere una vida sin pecado, porque este llamado fue instituido antes de que el hombre cometiese el pecado original. El hogar del hombre justo que adora, obedece y sirve a Jehová está en orden. Por esto todo le resulta bien porque cumple con su rol, es descrito en la palabra de vida. El hombre injusto no puede exigir nada a la esposa porque la sujeción no funciona ni a la fuerza ni por miedo. La sujeción verdadera es la que se hace voluntariamente por amor, incluso alrededor de su mesa. Esto quiere decir que le escuchan atentamente y con admiración porque es uno que modela con el ejemplo. Está rodeado de prosperidad por causa de su obediencia al estar presto para ser el proveedor del hogar del que es cabeza. De esta manera, cada integrante del hogar santificado es como niño que está sujeto a la autoridad de Yeshua, que es la palabra completa de Dios sin objetar nada. Solo obedece sabiendo que todo le es para bien, pues se sabe en las manos del Creador de todas las cosas. Preciosos Reyes Santos, bendecido día de victoria, tengan todos en Yeshua HaMashiach. En el día de hoy, en el banquete de vida de hoy, Marcos, en su capítulo 10, verso del 2 al 16, está titulado este banquete de vida es la exigencia de la santidad en el matrimonio. Leamos el Evangelio y dice: en eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. ¿Qué tiene que ver las exigencias propias del matrimonio con el hecho de ser como niños? Para la mayoría de las personas, Yeshua ha comenzado a hablar del trato de preferencia a los niños. Pero no es así.
Sigue hablando de las exigencias de la santidad matrimonial, porque el niño fija el mensaje tal cual lo recibe. Esto se llama aprendizaje pedagógico. Para los adultos, el fijar el conocimiento depende de su nivel de comprensión, además del interés de aprender aunado a la experiencia. Toma lo que le interesa y lo que no, simplemente ni lo recuerda. Esto es lo que se llama el aprendizaje andragógico. Jehová Dios es el creador de todas las cosas y todo lo hace con propósito. Es así como en Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por eso poseemos su mismo espíritu. Semejanza significa genéticamente igual, dotado de su mismo carácter y personalidad. Y lo primero que debemos hacer es alinearnos a la intención original del propósito de Jehová Dios. Hombre y mujer los creó, y del matrimonio entre ellos hablemos hoy. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasar a ser una sola carne. Es el creador que instituye el matrimonio desde el principio, lo acabamos de leer. Luego leemos 1 Corintios capítulo 7, verso 10. En cuanto a los casados, le doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Siendo que no es una orden de Pablo, sino que es del Señor Yeshua, porque él habla lo que dice el Espíritu de la palabra. Atención, si no se conoce el fundamento bíblico que Dios tiene como modelo de un matrimonio por excelencia, no vamos a entender cómo debe ser la vida de casado conforme al modelo original. Y debemos saber que hay dos corrientes doctrinales para el matrimonio. Primero, la legislación del reino de Dios y la del diablo. Quien vive conforme a la legislación del reino, vive según sus normas que no cambian, son eternas, y tiene el Espíritu de Dios por obedecer como un niño. Recordemos, como lo dice Hechos capítulo 5:32, tenemos el Espíritu por obedecer su palabra. De lo contrario, no es más que carne que vive y piensa conforme a su sentir y no bajo pacto. Tiene el espíritu de Satanás que se opone a la voluntad de Dios para los hombres. En el matrimonio, conociendo cómo lo ha instituido Jehová Dios, vemos el rol que tiene que cumplir cada varón. Primero, el varón tiene que ser visionario. Para ello, el Creador puso al varón en el jardín del Edén. Le mostró absolutamente todo, haciéndolo Señor de todo. Le proporcionó toda la visión con las instrucciones precisas de cómo vivir en el Edén. Segundo rol que debe poseer el varón es proveedor. Es el varón que, contemplando la visión, se anticipa en alcanzar los recursos necesarios para el desarrollo de su esposa y familia. El trabajo en sí tiene la facultad de enseñar a adquirir la fe necesaria para solucionar los problemas, venciendo toda dificultad con la ayuda de la sabiduría de Dios, quien te equipa asegurando el éxito con antelación. Dios mismo trabajó 6 días poniendo orden, estructura, cabeza sobre toda la creación y descansó el 7º día. Nos ha dado ejemplo para trabajar, replicando su obra en nuestra vida y en nuestros hogares. Tiene que ser otro rol del varón, es líder, porque Dios lo ha llamado a contagiar la visión a quienes están bajo su cobertura. Debemos recalcar que el varón debe ser experimentado en todas estas facetas, mucho antes de buscar ayuda idónea. Por eso es que antes de casarse, antes de ir al matrimonio, hay que conocer el matrimonio que Jehová
ha mostrado en su palabra cómo Yeshua con su eclesía, cómo Él tiene un pacto con su creación. Rol que tiene que cumplir el varón también debe ser maestro. Dios ha capacitado al varón para enseñar con autoridad por medio del ejemplo de su propio comportamiento, donde ha perfeccionado su carácter por estar sujeto por voluntad propia a la exigencia de la palabra. O sea, que es con el ejemplo que podemos enseñar, es con el ejemplo que podemos evangelizar de adentro hacia afuera. Es cultivador, es lo que significa hacer algo, que algo crezca y que produzca una mayor cantidad. Esta labor contempla desarrollar todo el que está bajo su influencia y cobertura, hasta generar frutos en su estado perfecto. El varón debe proporcionar en ellos el salir de su estado de comodidad para lograr el alcance del crecimiento en sabiduría. Asignar las labores en el hogar con todo lo que el Señor le ha dado para cuidar y ministrar. Es protector. Dios diseñó al varón para proteger todo aquello que está bajo su responsabilidad. En ninguna parte de la Biblia Dios encomienda jamás cuidar algo a la mujer, puesto que esta tarea corresponde al varón. Pero también a la mujer, como ayuda idónea, como complemento, tiene unos roles que cumplir dentro del matrimonio, que solamente siendo temeroso de Jehová, teniéndolo a Él como el instructivo que fundamentó el matrimonio, podemos tenerlos claros para cumplirlo. La esposa, la mujer, es primero mejoradora, amplifica lo que el varón es. La mujer fue creada con la tarea de lidiar justamente con el varón, compartiendo la visión que Dios le otorga a él. La mujer toma todo lo que el varón es, toma todo lo que el varón tiene, lo amplifica y lo extiende, haciendo su liderazgo efectivo. Segundo, reflectora, llamada a reflejar el amor que recibe del varón. Todo varón debe reflejar a Jesucristo y toda mujer es reflejo del varón, de quien recibe influencia en su carácter, visión y conocimiento. Por eso, en ningún momento podemos hablar mal de nuestras esposas. Estamos hablando mal de nosotros mismos. Es dadora de vida. Tercero, hecha para concebir, desarrollar y dar vida o incubar lo que ella recibe dentro de sí misma. Da a la luz mediante la manifestación exterior del fruto de la semilla que recibió. Ejemplo de ello, cuando se les comunica una visión, literalmente se les está preñando y ella comienza a trabajar en las distintas alternativas que posee para dar a luz un sueño visionario. Conociendo cada uno de los roles del varón y de la mujer, debemos saber que son complementarios, porque desde el principio Dios los hizo uno solo. El apóstol Pablo dice con respecto al varón en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso del 25 al 30. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a las esposas es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo.
Esto es vivir siendo ejemplo de pasión, muerte y resurrección, como Yeshua con su eclesía, que se entregó en todo momento para tenerla totalmente limpia, sin mancha, sin arruga, sacrificándose. Cuando estuvo en la cruz ni siquiera renunció, siempre la amó hasta la muerte de cruz. Y de esa manera, nosotros, si tenemos el Espíritu de Jehová, debemos caminar también como la Escritura nos los muestra. Respecto a la mujer, en Efesios capítulo 5, verso del 22 al 24, dice: sométanse así las esposas a sus maridos, como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Conociendo estos fundamentos bíblicos, estamos viendo que no hay divorcio para un cristiano. No es permitido un divorcio para un cristiano, porque si tenemos el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu de Cristo no se divorcia. Es hasta el final, es hasta que la muerte lo separe. Moisés permitió el divorcio matrimonial en la generación de los que viven en naturaleza caída, es decir, a los que tratan de vivir en el pacto matrimonial sin poseer la unción requerida que fue extraviada con el pecado de Adán. Son duros de corazón, lo que es lo mismo, duros de espíritu, porque no viven en la unción del Ruach HaKodesh, que es totalmente necesario para poder ser fiel en el pacto matrimonial. Ahora bien, quien no recibe el reino, o lo que es lo mismo, la legislación de Jehová como un niño, como aprendizaje pedagógico referente al matrimonio, sin buscar los supuestos vacíos de ley en su caso personal para llenarse de excusas que permiten la infidelidad y el divorcio, no pueden entrar en el reino, ya que siempre en su rebeldía estará meditando en establecer nuevas relaciones con otras personas, supuestamente por su aspecto de mayor atractivo que el modelo viejo, que ya no estimula ni le estima con todos sus deseos carnales. Si en Yeshua hemos sido restaurados en la unción del Ruach HaKodesh, entonces vivimos el pacto matrimonial con excelencia bajo la unción de que Yeshua nos ha dado. Vamos a repasar Génesis, capítulo 1, del 27 al 28. Ahorita lo leímos el 27, pero vamos a leer los 27 y 28. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Jehová les da propósito, les enseñorea sobre todo lo creado, pero no son propósitos individuales, sino siendo uno solo que se complementan. Mateo capítulo 18, verso 19 dice: asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se las concederá. Dios concede señorío cuando se mantiene el diseño original. En el matrimonio son dos, y cuando en el matrimonio son dos, se juntan y caminan bajo las normas, preceptos, leyes, mandatos, que el Padre dice no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso vemos tantos divorcios, porque se va al sacramento del matrimonio sin conocer el diseño original de Jehová Dios, que es el creador, que todo lo ha hecho con un propósito eterno. Hay que estar entonces en armonía, como uno solo, los dos. Amós capítulo 3, verso 3 dice: ¿emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? Por eso que varón y mujer sin Ruach HaKodesh no tiene
no tiene vida en abundancia, no consigue por completo el propósito que el Padre de la Gloria le da a cada uno en el matrimonio. Tomados de la mano, vamos al centro comercial, tomados de la mano vamos a llevar a los hijos al colegio, tomados de la mano vamos a enfrentar toda circunstancia, tomados de la mano tomamos toda decisión en la casa, tomados de la mano le mostramos a nuestros descendencia origen, identidad, propósito y destino, tomados de la mano vamos al lecho nupcial, tomados de la mano vamos a la oración, tomados de la mano porque somos uno solo. Uno se complementa con el otro. Precioso Reyes Santo, recuerda darle al link que está aquí abajo para que veas la hermenéutica completa del día de hoy. Preciosos, el matrimonio solo puede ser santo cuando el varón cumple su rol de sujetarse por completo a Yeshua, para poder con su sacrificio reverente santificar a su esposa. Gesto que, dicho sea de paso, trae salvación sobre todos los integrantes del clan familiar, sobre el padre, la madre y los hijos. La cabeza es el iniciador, por tanto, es el que más sacrificio ha de hacer en la casa. Por muy buen trabajador diligente sea el hombre, si es un ausente en la casa, no está cultivando y cuidando su hogar. El varón ha de entender que la mujer es la ayuda y no él. La mayoría actúa como uno que ayuda mediocremente con dar para cubrir los gastos. Se requiere de hombres de valor que después de extenuadas jornadas laborales lleguen a casa a servirles a sus esposas y no a ser servidos. Que llegó temprano, entonces es quien ayuda a los niños a los deberes escolares, a preparar los alimentos, a lavar los baños, a prender la lavadora, a estar en la casa con la esposa ayudando todos los quehaceres. El hombre justo está verdaderamente involucrado en las actividades propias de la rutina del mantenimiento del hogar, cuidando y cultivando todo lo que está bajo su cobertura. Preciosos Reyes Santos, recordemos en todo momento lo que hemos hablado. Sin el Espíritu de Jehová, sin su Ruach HaKodesh, entonces puede haber divorcio, puede haber separaciones, puede haber infidelidad, pero cuando tenemos el Espíritu de Jehová, tenemos que saber que para la legislación del reino de Jehová no es lícito el divorcio. No es lícito porque desde un principio Él puso la normativa y Dios no cambia. Es por la terquedad del corazón. Preciosos Reyes Santos, recordando que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Recuerda darle me gusta, suscribirte en el canal si no lo has hecho, darle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y comentar el mensaje de impacto que más te llegó a tu vida y compártelos con todos tus contactos para que también tengan la dicha de conocer los propósitos de Jehová en nuestras vidas. Amén.